Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más dramáticas sobre crisis y liberación que nos encontramos en el libro de Segundo de los Reyes. Es un relato de verdad increíble sobre cómo lo imposible se puede hacer realidad en tan solo un día. Y esta es la pregunta central de todo, la que lo pone todo en perspectiva. Parece una locura, ¿verdad? Casi el guión de una película, pero es exactamente el escenario que nos plantea esta historia. Vamos a ver cómo se desarrolla esta situación tan límite. Todo arranca con una profecía que para cualquiera que estuviera viviendo esa realidad tan terrible sonaría a disparate, a una auténtica locura. A ver, para que nos hagamos una idea de la situación. Samaria estaba en las últimas. La ciudad sufría un asedio sirio implacable. Esto había provocado una hambruna tan extrema que la gente estaba llegando al canibalismo. Y justo ahí, en medio de esa oscuridad, aparece el profeta Eliseo y enuncia algo impensable. Mañana, a esta misma hora, habrá comida de sobra. Tanta que los precios se van a desplomar. El contraste entre la realidad, que es la muerte, y la promesa de vida, es que es brutal. Claro, ante una promesa así, la reacción de uno de los oficiales de confianza del rey es de escepticismo puro y duro. Sus palabras reflejan la lógica humana, ¿no? Lo que vemos con nuestros ojos frente a algo que parece sencillamente imposible. Es el choque frontal entre la fe y la razón limitada por las circunstancias. Y la respuesta de Eliseo, es escalofriante y a la vez profética. Ojo, no le dice que no va a ver el milagro. Le dice que lo verá, pero le advierte de una consecuencia terrible por su incredulidad. Y este es un punto clave. La duda no impide el milagro, pero sí que puede impedir que uno participe de él. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Porque la salvación no va a venir ni de los guerreros ni de los nobles, sino de los personajes más marginados que uno pueda imaginar. La lógica de estos 4 leprosos es brillante. Su decisión no nace de una fe heroica para nada, nace de una desesperación de lo más pragmática. Se sientan y dicen, a ver, ¿qué opciones tenemos? ¿Morir de hambre en la ciudad? ¿Morir de hambre aquí fuera? ¿O arriesgarnos a ir al campamento enemigo donde a lo mejor nos matan, pero a lo mejor vivimos? Se dan cuenta de que no tienen absolutamente nada que perder. Su única posibilidad, por remota que fuera, era esa. Hay que intentar imaginar la escena. 4 marginados, esperando la muerte, se acercan muertos de miedo al campamento de un ejército temible. Y en lugar del ruido de miles de soldados, lo único que encuentran es silencio. Un silencio absoluto, casi sobrenatural. Las tiendas, los caballos, las provisiones, todo está allí, pero no hay ni un alba. Y entonces se revela el milagro. No hubo ninguna batalla. Simplemente Jehová hizo que el ejército sirio oyera el estruendo de un ejército fantasma que se acercaba. Fue una victoria psicológica, una guerra de nervios ganada sin mover una espada. El pánico se apoderó de ellos y salieron huyendo despavoridos, dejándolo absolutamente todo atrás. Con todo el campamento sirio-suriano a su disposición, los leprosos se enfrentan a una decisión moral que se va a convertir en el mismísimo corazón de esta historia. Su primera reacción es de lo más humana, y totalmente comprensible. Después de tanta miseria, de tanta hambre, se dan un auténtico festín. Comen, beben y además aprovechan para esconder oro y plata. Es el instinto de supervivencia en su máxima expresión. Pero entonces, en medio de su celebración personal, llega el momento clave. Les remuerde la conciencia. Se dan cuenta de que esa fortuna inmensa que han encontrado no es solo para ellos. Entienden que tienen en sus manos una noticia que puede salvar a toda una ciudad que se está muriendo de hambre. Y esto nos lleva a un principio universal, que es la responsabilidad moral. La idea de que cuando uno tiene una buena noticia, una verdad que puede salvar a otros, guardársela para uno mismo es simplemente incorrecto. Ahora vamos a ver cómo esa buena noticia que llega de la mano de los mensajeros más improbables desencadena el cumplimiento exacto de todo lo que se había profetizado. Cuando la noticia llega a oídos del rey, su primera reacción no es de alivio, sino de sospecha. Al igual que su oficial, su lógica le dice que esto es demasiado bueno para ser verdad. Piensa que es una trampa de los sirios, una desconfianza que casi le impide aprovechar la bendición. A pesar de todo, envía unos exploradores que, al volver, confirman la increíble noticia. El pueblo, al enterarse, sale en tromba hacia el campamento. Y de repente, la primera parte de la profecía se cumple. El mercado se inunda de comida, y los precios caen en picado hasta el valor exacto que se había predicho. Y el cumplimiento no fue aproximado, no, fue matemático. La cantidad exacta de harina y de cebada, por el precio exacto que Eliseo había anunciado. La palabra de Jehová se cumplió al pie de la letra, con una precisión asombrosa.
Y aquí el círculo se cierra de la forma más trágica. El rey había puesto a su oficial de confianza, sí, el mismo que había dudado, a controlar la puerta. Pero la multitud hambrienta, en su desesperación por salir, lo arrolla y lo mata. De esta forma, ve la abundancia con sus propios ojos, tal y como predijo Eliseo, pero no llega a probarla. Ambas profecías se cumplieron de manera implacable. Entonces, ¿qué podemos sacar de este relato tan antiguo que todavía resuene hoy en día? Vamos a destilar algunas de las lecciones clave. Este relato nos deja varias ideas muy potentes. Primero, que situaciones que parecen no tener salida pueden dar un vuelco de la noche a la mañana. Segundo, que la incredulidad puede ser una barrera que uno mismo se pone para recibir bendiciones. También demuestra que a menudo se elige a los más inesperados para llevar a cabo grandes propósitos. Y nos recuerda dos cosas fundamentales: que las buenas noticias implican la responsabilidad de compartirlas, y que la fe de verdad, exige dar un paso al frente, incluso con miedo. Y terminamos con esta pregunta para reflexionar. En un mundo que a menudo se siente asediado por crisis de todo tipo, ya sean económicas, sociales o personales, esta historia nos invita a preguntarnos: ¿estamos abiertos a soluciones que desafían nuestra lógica? ¿Somos capaces de ver la esperanza que puede venir de los lugares y de las personas más inesperadas?